Semana Santa es una semana en la cual conmemoramos, ¿qué conmemoramos en Semana Santa? La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Tú sabes que podemos conmemorarla porque sucedió en una Pascua. Sígueme un poquito en la historia acá. Sucedió en una Pascua. Ahora, ¿la Pascua es una fiesta cristiana? No, es una fiesta judía. Judía, para comenzar allí. La Pascua es una fiesta judía. ¿Y qué celebraban los judíos en la Pascua? Haber salido de Egipto. Yo quiero recordarte que el pueblo de Israel fueron esclavos, literalmente esclavos, construyendo las pirámides de Egipto, ¿sí? Allá en Egipto durante 430 años estuvieron ahí esclavizados. Y un día, el día 14 de Nisan, en el mes de ellos, en el calendario de ellos, un día llegó este gran libertador Moisés, ¿te acuerdas de la historia? Y con gran poder de Dios, Dios los liberó. Y los liberó, ¿te acuerdas de las 10 plagas? ¿Te acuerdas de las 10 plagas de Egipto? Sí. Yo tenía un compañero en la universidad que así le llamaban, de apodo, ¿verdad? 10 plagas, venga para acá, terrible. ¿Te acuerdas de las 10 plagas de Egipto? Ok. ¿Te acuerdas la última y terrible plaga, la muerte de los primogénitos? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo era librado el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no murieron los primogénitos, solo de Egipto. ¿Pero cómo? ¿Qué tenían que hacer? Mataban un cordero. ¿Y qué tenía que ver el cordero? Pobrecito, inocente. Exacto, un cordero inocente, que no tiene nada que ver. Un cordero perfecto. Tomaban la sangre y la sangre la ponían en los dinteles de las puertas de su casa. Y venía el ángel de la muerte, venía el ángel que iba a matar a estos primogénitos, literalmente. Y pasaba sobre esa casa, se saltaba a esa casa. ¿Sabes qué significa Pascua? Saltar. Es un verbo, pascuar. Pascuaba esa casa. Y por eso es la Pascua de los judíos. Y eso lo celebraban cada año los judíos celebraban. ¿Sabes cuándo murió Cristo? En la Pascua. El Cordero perfecto, sin mancha, inocente, murió para que la muerte nos pascuara a nosotros. Qué tremendo, ¿no te parece? Qué casualidad que Jesús murió el día de la Pascua. No es casualidad. Es el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Y eso es lo que celebramos. Por eso podemos conectar con la fecha. Porque la Pascua sigue siendo la misma todos los años. Ahora, los judíos manejaban un calendario distinto a nuestro calendario solar. Entonces, por eso se mueve entre marzo y abril. ¿Te has fijado que la Semana Santa, uno pregunta, ¿cuándo va a caer este año? Porque es diferente cada año. ¿Sí? Es por eso se mueve, porque el calendario es distinto. Y por eso, con toda certeza, podemos decir, Cristo resucitó un domingo como hoy. Piénsalo, históricamente lo que eso implica. Realmente, Cristo resucitó. Y lo que vamos a ver esta mañana es a recordar ese hecho. Y lo vamos a recordar de dos maneras. Bueno, de tres maneras. Uno es, acabamos de cantar acerca de esa cruz preciosa que nos cautiva, nos arrodilla, nos enamora, esa cruz que nos da salvación. Pero la segunda manera en que lo vamos a hacer es que vamos a abrir un pasaje en las Escrituras donde vamos a ponerle pausa al libro de Jueces y vamos a estudiar sobre esta preciosa resurrección. ¿Te parece? Y lo tercero es que luego vamos a participar de la mesa del Señor, o la Santa Cena, o la Eucaristía, o la comunión, como tú quieras llamarlo. Todos son nombres correctos, son escriturales todos. Y vamos a participar de esto para conmemorar esa muerte y esa resurrección hasta que Cristo venga. Es un domingo especial. Yo quiero que tú lo entiendas de esa manera. Ahora fíjate. Al estar pensando en hablar sobre la resurrección, tú sabes que la Escritura está llena de resurrección por todos lados. La resurrección de Cristo está por todos lados en la Escritura, por todos lados. Y los 4 evangelios nos hablan de cómo Cristo resucitó y apareció primero a estas mujeres, a María Magdalena, a las otras Marías, y lo puedes ver al final de cada uno de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan sobre esto. Luego el libro de Hechos habla sobre el Cristo resucitado en el capítulo 1. Y al estar pensando en todos estos pasajes, yo te puedo decir que sentí una carga por un pasaje que a mí me parece por demás interesante. Y es que yo quiero compartirte un pasaje no clásico sobre la resurrección. Un pasaje donde Jesús predijo su resurrección. O sea, Jesús no solo resucitó, Jesús fue capaz de decir voy a resucitar.
Y quiero que veas los detalles de este pasaje. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 2. Hermano, pero usted dijo que al final de todos los evangelistas, sí, este es al inicio. Al inicio. Jesús desde el inicio, ¿sí? Desde Juan capítulo 2, Juan tiene 21 capítulos. Y desde el capítulo 2 él dijo, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Míralo allí. Juan capítulo 2, hablando de la resurrección de Jesucristo como una señal de su autoridad. Juan capítulo 2, verso 18. Vamos a leer solo 4 o 5 versos esta mañana, pero creo que suficientemente poderosos como para edificarnos. Juan capítulo 2 dice allí, quizás te pongo en contexto, ¿Te acuerdas tú del evento donde Jesús llegó al templo a limpiarlo de todos los que vendían ovejas, bueyes, vendían palomas y cambiaban monedas? ¿No te acuerdas? Sí. ¿Sabes cuántas veces sucedió eso? 2 veces. Una al inicio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Sucedió en 2 ocasiones. La primera ocasión está descrita aquí en Juan capítulo 2. Jesús llegó literalmente, hizo un azote. ¿Qué tal eso? Jesús pasivo, tranquilo, yo no sé, se quita la faja o hace un azote y llega y dice, se me salen todos de acá del templo. Y no van a hacer del templo cueva de ladrones. ¿Te acuerdas de eso? Y viene Jesús así, todo el mundo, sí señor, con permiso, nos vamos. Y se van, ¿sí? Y bota las mesas de los cambistas, ¿recuerdas esto? ¿Sabes? Eso está allí en el capítulo 2, al inicio de su ministerio. Su primer visita a Jerusalén, llega a limpiar el templo. Y ellos, los discípulos, se acordaron de este salmo que dice, el celo de tu casa me consume, porque Jesús estaba allí celoso de la casa de Dios, que se había convertido en otra cosa menos la casa de Dios. Acto seguido, vienen los encargados del templo, los religiosos, gente importante, y le hacen esta pregunta que vamos a leer. Capítulo 2, en el verso 18, mira la pregunta que le hacen. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Con qué autoridad? Y quiero recordarte que los judíos necesitan señales para determinar autoridad. Esto es así desde Moisés. ¿Te acuerdas cómo Moisés tuvo autoridad sobre el pueblo de Israel? Con señales, prodigios, milagros. Él convirtió el río Nilo en sangre. Él lanzaba una vara y se convertía en culebra. ¿Te acuerdas? Con estas señales él tenía autoridad. Así que los judíos hacen una pregunta válida. ¿Con qué señales? ¿Qué señal haces para que te creamos? Para que hagas esto. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu autoridad para venir a sacar toda esta gente del templo? ¿Qué señal haces para que hagas esto? Y entonces dice el verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora piensa en esa respuesta. ¿Qué señal haces para que tengas esa autoridad de sacar a todo el mundo de acá? Destruyan el templo, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Entonces los judíos se quedan como, ¿cómo va a ser eso? Y entonces la respuesta es, lo que estás diciendo es ilógico. Es ilógico, mira cómo dice ahí el verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú, en 3 días lo vas a levantar? ¿En 3 días lo levantarás? Verso 21. Juan nos hace el favor de explicarnos de qué estaba hablando. Mas él hablaba, ¿de qué hablaba? Mira tu Biblia. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y luego nos explica. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, escúchame, el propósito de Juan es que creamos en Cristo como el Hijo de Dios. El propósito de Juan es darnos los elementos para que podamos creer. Así que él nos cuenta el final de la película desde el inicio. Piénsalo, si esto fuera una novela, sería una mala novela. Está diciendo, por cierto, él se muere. Sí, me mataste la novela, me mataste el final. Sí, es que el propósito de él no es tenernos en sorpresa. El propósito de él es darnos todos los elementos necesarios para que creamos. Es más una narrativa argumentativa que una novela, que una historia nada más. Por eso ni siquiera cronológicamente es importante para él. Así que desde el inicio, capítulo 2,
Desde el inicio, Él está diciendo, por cierto, Él resucita. Él se va a morir y resucita. Y cuando Él resucitó, dice allí Juan, cuando Él resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mira, varios detalles ahí en el texto. En primer lugar, debes entender un poco la historia del templo. Poco la historia del templo. Sígueme acá. El templo de Jerusalén, el templo de los judíos, era la pieza arquitectónica clave de la religión judía. El templo de Jerusalén era hermoso, era precioso. ¿Quién construye ese primer templo? Salomón. Salomón construye el templo de Jerusalén. El templo, maravilloso, precioso, increíble. Dios le permite construirlo en un tiempo de bonanza. Sabes que toda la pintura del templo por dentro era oro, para que tengas una idea. O sea, literalmente tomaban de oro y bañaban toda la madera, todos lo bañaban de oro. Así que todos los elementos, todo era de oro o de cobre. Así que era un templo impresionante, increíble, increíble. Antes de esto no había templo. Antes había una tienda, una carpa que se llamaba el tabernáculo. Eso es lo que tuvo Moisés, Josué y hasta el tiempo de los jueces. Incluso David tuvo el tabernáculo. Pero luego Salomón construye este templo. Increíble, precioso, impresionante, una obra de arte. Y él dice, esta casa tiene que ser grande porque Dios es grande. Y es increíble. El modelo del templo es muy parecido al modelo del tabernáculo. Es lugar santísimo, lugar santo, es muy parecido. Y tienes un templo. Pero luego de esto, un poco de historia acá, vienen los asirios y los babilonios. Específicamente los babilonios y destruyen este templo. Lo destruyen y se llevan cautivo a Israel. Se lo llevan cautivo a los judíos. Y ese templo queda ahí desolado y destruido. ¿Recuerdas que regresan varios a tratar de construir? ¿Te acuerdas que regresa Nehemías? Si te acuerdas de ese nombre, él construye los muros de la ciudad para comenzar a reconstruir. Pero recuerdas que un primer convoy, un primer grupo que va a Jerusalén es Zorobabel, es guiado por Zorobabel. Un poco de historia allí. Ahí es donde va Esdras con él. El nombre más famoso es Esdras, pero en realidad es dirigido por Zorobabel. Y va y está allí y ellos reconstruyen el templo. Sígueme. Zorobabel junto con Zacarías, el sumo sacerdote, y Esdras allí reconstruyen el templo. Ese es el segundo templo. Luego que los babilonios lo habían destruido, es el segundo templo. Y allí lo reconstruyen. Si tú quieres un poco de cómo se sentía Israel ahí, lee el libro de Ageo. Ahí te dejo la inquietud. Y tú puedes ver este profeta cómo habla de todo esto. Increíble. Y luego de esto sucede algo que Dios ya había predicho que iba a suceder. Y es que los griegos, sígueme, los griegos vuelven a destruir el templo. Epífano Antíoco y luego más adelante otros vienen y destruyen el templo, lo profanan, meten un cerdo adentro del lugar santísimo, para que tengas una idea. Para los judíos eso es terrible. Y destruyen otra vez el templo. ¿Quién lo vuelve a reconstruir? Tercer templo, Herodes. El famoso templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Comienza allí por el año 40 antes de Cristo. Como por el año 20 antes de Cristo, y toma estos 46 años de construcción. Sígueme. Este es el tercer templo. Lleva 46 años de remodelación. Y Jesús dice, destruyanlo y yo lo levanto en 3 días. Ahora que tú entiendes un poco la historia del templo, Salomón armándolo y luego Zorobabel volviéndolo a armar y luego ahora Herodes lo amplía un poco, porque sí hace más los patios y todo lo hace más amplio, y entonces le toma 46 años, lleva de construcción, y Jesús dice, yo en 3 días lo hago. Es ridículo. Para los judíos es como, qué cosa más ridícula. Esto nos ha tomado una historia completa tener este templo. Pero Jesús no hablaba de ese templo. Juan nos explica, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de su resurrección. Por eso cuando resucitó, los discípulos, los apóstoles, se acordaron de esto. Ahora fíjate, la resurrección fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron, ¿qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tienes? ¿Con qué autoridad? ¿Qué señal nos das para venir a hacer esto, ya que haces esto? ¿Qué autoridad tiene Jesús para poder gobernar tu vida? ¿Con qué autoridad puede venir Cristo y decirte qué hacer? ¿Qué autoridad tienes tú? La resurrección. Jesús dijo, yo tengo autoridad. Yo voy a resucitar, destruir el templo y yo lo reconstruyo en 3 días. La resurrección es la señal de su autoridad. Hermano, Cristo resucitó.
realmente resucitó. Y lo que más va a ser atacado en este mundo va a ser la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, ya vamos a ver ese argumento, si Cristo no resucitó, pues no tenemos nada. Cristo no tiene nada de autoridad, es simplemente un maestro más. Es más, no puede ser un maestro más porque Él dijo ser Dios y no lo era entonces era un mentiroso más. Pero Cristo resucitó. La gran diferencia que hace, fíjate, la autoridad de Cristo sobre nuestra vida es a causa de la autoridad que tiene porque Cristo resucitó. Alguien me dijo una vez, hace años, me dijo, demuéstreme científicamente que Cristo resucitó. Y yo le dije, bueno, sí, está interesante tu pregunta. Demuéstreme científicamente que la Constitución fue firmada por los próceres de tu país. Es que eso no se puede, me dijo. Eso es histórico. Muy bien. También la resurrección de Cristo. Demuéstrame científicamente que sucedió la batalla del puente Boyacá. No se puede. Es histórico. Sí hay una ciencia detrás de esto que se llama historia. Hay relatos históricos confiables que nos demuestran que hubo una toma del puente de Boyacá. ¿Estás de acuerdo? Así hay testimonios confiables históricos. Como pocas cosas en la vida, tenemos confianza histórica que Cristo resucitó. Cristo resucitó y se apareció vivo delante de 500 personas por lo menos, hablan una de las cartas de Pablo. O sea, Cristo resucitó. No es una cuestión donde demuéstrame científicamente. No se puede, como no te puedo demostrar científicamente que existió Alejandro Magno. Te lo demuestro históricamente. Históricamente, Cristo resucitó y tenemos el relato histórico. Alguien dijo, quizás los apóstoles quisieron imaginarse. Lo deseaban tanto que se lo imaginaron vivo. Entonces viene un psicólogo ateo, un psiquiatra ateo, y él dice, ok, ¿tú crees que los apóstoles se imaginaron que Cristo resucitó? Sí, se lo imaginaron vivo porque lo deseaban tanto. Ok, entonces viene este psiquiatra ateo y entonces dice, y lo vieron entonces, en su ilusión lo vieron 500 personas. Sí, ese milagro es tan grande como la resurrección. Esa histeria colectiva de 500 viendo una persona viva que está muerta, ese es un milagro más grande quizás. Eso es imposible. Entonces el testimonio es abrumador de que Cristo resucitó. Pero ¿por qué esto es importante? Porque si Cristo resucitó, tiene autoridad. Y si Cristo resucitó, fíjate, su autoridad es abrumadora. Su resurrección, hermano, es lo que nos muestra su poder sobre lo imposible. Su poder sobre lo imposible. ¿Por qué yo puedo creer que Dios puede con mi situación? Porque Él pudo con la muerte. Es imposible. Lee conmigo la reacción de los judíos. Mira las palabras allí. Dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 19, luego que Jesús ha dicho, en el verso 19, respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Eso es imposible. Eso es lo que están diciendo. Pero Jesús ni siquiera estaba hablando de hacer una edificación en 3 días. Estaba hablando de regresar de los muertos. Eso todavía es más imposible. ¿Sabes qué es la resurrección? La resurrección es el golpe en la mesa que Jesús da diciendo, yo tengo poder sobre lo imposible. Muéstrame algo imposible en tu vida. Muéstrame. Mi esposo, hermano, mi esposo es imposible de tratar. Muéstrame algo imposible en tu vida. Yo no sé qué va a hacer. Esta situación es compleja. Yo no sé, esta situación económica que no mejora, hermano. Yo no sé si usted ha visto que el año de elecciones es año terrible. Es de especulación y es una situación imposible. Muéstrame el imposible que quieras. Y Dios tiene el poder. Dios puede lidiar tu imposible. ¿Cómo sabemos eso? Porque resucitó. Porque Él puede levantar el templo en 3 días, porque Él puede volver de la muerte, Él puede hacer lo imposible. Y yo te lo planteo allí, te lo pongo, si Cristo resucitó de los muertos, Él tiene el poder para lidiar lo que sea en tu vida. Hermano, lo que sea, Dios lo puede lidiar. Hermano, pero es que esta situación de enfermedad, esta situación de cáncer, esta situación económica, esta situación en mi carácter, yo no veo cómo. Cristo resucitó. Él puede lidiar lo que sea en tu vida. Hay un pasaje, hay varios pasajes, pero hay un pasaje que a mí siempre me ha impactado.
Mira lo que dijo el Señor acá, Dios Todopoderoso, en Jeremías capítulo 32, verso 27. He aquí, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, yo soy Dios de todo. Entonces hace una pregunta retórica. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Así dice. Ni siquiera imposible. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo puedo imaginarme a Dios en tu situación y tú y yo ahogándonos en esa situación imposible. Ah, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y esto no va a salir bien, y qué terrible, y yo no sé. Y me imagino a Dios en su misericordia viéndonos y diciendo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, pónganme algo complicado. Tu situación es sencilla para mí. Si pudo vencer la muerte, si pudo resucitar de entre los muertos. ¿Sabes por qué la resurrección es tan importantísima, es tan crucial en la vida de un creyente? Porque si Él pudo vencer la muerte, Él puede vencer lo que sea en tu vida. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Dios. Otro pasaje, allí mira, más adelante, en Lucas capítulo 1, verso 37, mira lo que dice. Fue Jesús quien lo dijo allí. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué celebramos el día de resurrección? El poder de Dios sobre lo imposible. Eso celebramos. Hermanos, si no te impacta que Cristo resucitó, hay pocas cosas que te van a impactar. Escúchame, Cristo resucitó. Es un hecho histórico comprobable. Y porque Cristo resucitó, nada hay imposible para Dios. Nada hay. Hermano, pero mi situación es dura, te creo. Nada hay imposible para Dios. Si Cristo resucitó, puede lidiar con todos los aspectos de tu vida. ¿Crees esto? Pero solo es cuando entiendes la resurrección de Cristo que llegas a esta conclusión. Mira, Cristo resucitó y Él demostró su poder sobre lo imposible. Pero no solo esto, sino que luego vienen los discípulos y entienden, cuando Él resucita, entienden que Jesús lo había predicho. Ahora piénsalo. Viene Jesús y dice, yo voy a resucitar. No solo resucitó, sino que dijo, voy a resucitar. Acá Juan nos hace el favor de explicarnos en el verso 21. Verso 21 dice allí, sigue, mira tu Biblia allí, mas él estaba hablando, o él hablaba del templo de su cuerpo. Nos hace el favor, no tenemos ni que interpretarlo, lo interpreta Juan para nosotros. Y entonces dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Ahora, piensa. Cristo no solo pudo resucitar de entre los muertos, pudo predecir que iba a resucitar de entre los muertos. ¿Qué pasaría si el día de hoy yo te dijera, si fíjate que el día de, dentro de 3 años, más o menos, yo voy a morir y voy a resucitar de entre los muertos? Me voy a tardar 3 días y 3 noches. ¿Cómo me tomarías tú a mí? Dilo con confianza. Loco, falso, mentiroso, ¿qué le pasa? O sea, piénsalo, piensa en la posibilidad de que esto sea así. Pero Jesús se atrevió a hacerlo. Jesús dijo, por cierto, yo voy a resucitar. En 3 años me van a matar y voy a resucitar. A los 3 días voy a resucitar. De hecho dijo, voy a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego voy a resucitar. Piensa lo que eso implica. No solo tiene poder sobre la muerte, Él tiene control sobre lo impredecible. Por eso podemos confiar en Él, porque la resurrección nos muestra el control sobre lo impredecible. ¿Tú crees que qué es fácil de predecir? Piénsalo. Hay cosas que tú predices todo el tiempo. Va a llover. Es fácil de predecir, sí. Santa Fe le va a ganar a Millonarios. No sé, ¿verdad? Va a perder Equidad. Yo he dicho que yo voy por Equidad, ¿verdad? Para no ir con nadie. Va a perder Equidad. Eso es fácil de predecir, sí. O el Madrid va a ganar la Champions. Es fácil de predecir. No, está difícil hoy, ¿verdad? Hay cosas fáciles de predecir. ¿Estás de acuerdo? Sí, mi papá va a venir tarde porque está en cierre. Mi papá va a venir tarde. Hay cosas fáciles de predecir. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay cosas imposibles de predecir. ¿Cómo te va a ir en el empleo que tienes? ¿Cuánto vas a durar allí? ¿Vas a salir de esta o no vas a salir de esta?
¿Esa situación tiene solución o no tiene solución? Sí tiene solución. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo van a salir tus hijos de aquí a unos años? Bien, ¿será? No sé si ves, vivimos en un mundo que es difícil de predecir. Vivimos en un mundo impredecible. ¿Sabes qué nos da la resurrección cuando pensamos en la resurrección? El poder de Dios para decir, yo tengo control sobre lo impredecible. Tú no sabes qué va a pasar, yo sí. Tú no tienes idea de cómo vas a salir de esta, yo sí. Y por eso podemos tener nuestra confianza en Él. La resurrección es su autoridad para mostrarnos su control sobre lo impredecible. Es increíble que tengamos un Dios que puede controlarlo todo. Mira, si Cristo tuvo control sobre su propia muerte, Él no estaba expectante de, ¿será que me matan? ¿Será que no me matan? Él estaba controlado completamente en su propia muerte y su propia resurrección. Si Cristo tuvo control sobre su propia muerte, Él tiene control sobre lo que sea en tu vida. Hermano, Dios tiene el control. En esa situación compleja que estás viviendo o que vas a vivir, Dios tiene el control. Sabes que no existe en el trono de Dios. Dios no está en su trono pensando, ay, David se me olvidó que me había pedido un empleo. Ay, qué pena contigo, me tardé demasiado. Eso no existe en el trono de Dios. Uy, sí, Carlos, él me pidió, perdón, Carlos, qué pena, se me escapó. Eso no existe en el trono de Dios. ¿Sabes qué existe en el trono de Dios? Yo estoy en pleno control. Dios, pero no entiendo por qué estoy atravesando esto. Yo estoy en pleno control. Sí, pero no comprendo por qué tengo que... Yo estoy controlando toda la situación. ¿Y cómo tenemos esa certeza de que Él está en control? Porque Él resucitó y tenía control sobre su propia muerte. Mira, la resurrección nos da esa confianza de que Él tiene control de mi vida. ¿Sabes? Una de las cosas que más provoca suicidio, si tú lees las estadísticas, ¿qué es de las cosas que más provoca suicidio? No puse la estadística acá. El desamor provoca mucho suicidio. Sí, hoy en día los millennials están, y yo apreté el botón que no debía, los millennials están muy preocupados por cómo los trata el mundo, ¿verdad? Y entonces es como, me suicido porque me vieron mal, ¿verdad? Y la estadística ha cambiado mucho. Pero tú sabes que la tendencia sigue siendo el desamor, pero ¿sabes qué sigue siendo un segundo elemento de suicidio fuerte? La incertidumbre. No sé cómo voy a salir de esta deuda, entonces me mato. No sé cómo va a resultar esto en mi vida, entonces me mato. Esa incertidumbre de no saber cómo va a funcionar esto puede llevar a la misma muerte. ¿Sabes que un creyente no tiene esa incertidumbre? ¿Puedo yo saber qué me va a pasar mañana? No. ¿Sabes qué es lo que puedo saber? Que Dios está en control. Y que Él no va a permitir nada fuera de su control. Y que Él sí sabe. Él sí sabe lo que va a suceder el día de mañana. Hay tantos pasajes en los que yo te podría mostrar. Mira por ejemplo, por darte un ejemplo. Allí en en Juan, y te lo muestro acá. Juan capítulo 13, verso 19, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda. Sigue el argumento de Jesús. Jesús está platicando con los discípulos en Juan 13 y les dice, desde ahora os lo digo antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Sabes qué es lo tremendo de Jesús? Jesús se atreve a decir desde antes que suceda lo que va a suceder para que le creamos que Él era. Jesús hizo eso todo el tiempo. Él pudo predecir su muerte y su resurrección. En Romanos capítulo 14 habla de este Dios que puede llamar las cosas que no son como que fuesen. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Dice que Él creyó a Dios aquí, y Él dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él dice, sí, va a resucitar. Punto. Pero no parece que va a resucitar, pero va a resucitar. Dios tiene pleno control, por eso podemos confiar en este Dios. Por eso podemos poner nuestra confianza en un Dios que resucitó. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y dice Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios puede desde la antigüedad decir, esto va a suceder. Él tiene pleno control. Mi consejo permanecerá. Haré lo que quiero. Hermano, mira, Jesús dijo, yo voy a resucitar. Los discípulos cuando resucitó se acordaron de las palabras de Jesús y dijeron, wow, Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Entonces todo lo que diga será verdad. Él tiene control pleno sobre tu situación. Yo no sé cuál sea tu situación compleja. Yo no sé cuál sea la injusticia que puedas vivir o jóvenes que están acá. Yo no sé, fíjate, qué te depara el futuro. No lo sé. Solo sé por observar la vida, jóvenes, por observar la vida y por ver lo que la Biblia dice, sé que vienen momentos duros en tu vida. Sé que van a venir momentos preciosos, pero sé que van a venir momentos difíciles. Así funciona la vida. ¿Sabes cómo atravesamos esos momentos difíciles? Confiando en que Dios tiene control. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Yo confío y estoy en paz. ¿Has visto personas que pueden atravesar problemas y estar en paz? Es porque saben que Dios tiene control sobre lo impredecible. Yo no sé qué va a suceder. Dios sabe y yo puedo confiar en un Dios que resucitó, en un Dios que sabe. Él dijo, yo voy a resucitar y resucitó. Él tiene control sobre lo impredecible. Los jóvenes están estudiando cuando se reúnen ahí abajo, ¿verdad? Los domingos, todos los domingos. Hoy tenemos el privilegio de tenerlos acá, pero están estudiando, entre otras cosas, están estudiando la vida de José. Y sabes, la vida de José es un ejemplo de esto. Pocas personas vivieron tanta injusticia como José. ¡Qué barbaridad! José lo vendieron a la esclavitud sus hermanos, José fue preso injustamente, una mujer lo acusó de intento de violación y nada que ver, era ella quien estaba tratando de violarlo a él más bien, ¿verdad? Y una cosa terrible, una injusticia tras otra, terrible. ¿Y sabes a qué conclusión llega José? ¿Qué era lo que sostenía a José? Y ahí te muestro un cuadro de José. Ahí tienes a José y sus hermanos. José bendecido por su padre, Jacob, uno de los favoritos de su padre. Es un cuadro que alguien pintó allí. Pero ¿sabes cuál era la confianza de José? Esto. Génesis capítulo 50, verso 20. Él dijo esto en repetidas ocasiones. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ahora, ¿sabes algo que me encanta de la Biblia? La Biblia no trata de tapar el sol con un dedo. La Biblia no trata de ocultar la maldad que hay en este mundo. José es bien claro al decirle a sus hermanos, ustedes querían matarme. Ustedes querían secuestrarme. Ustedes son terribles. Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, yo lo tengo eso muy claro. ¿Sabes qué es el perdón? Por cierto, ahí como paréntesis, el perdón no es decir, no, tranquilo, quizás no lo hizo con buena intención, no, al final no me hizo nada, no es eso. El perdón es decir, sí me hizo daño y lo hizo con dolo, pero lo perdono, porque Dios está en control. No sé si ves, es esta paz que viene de Dios, es la paz que tenía José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien. Eso es lo que hace Dios para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira, no sé la situación que estás viviendo el día de hoy. Dios tiene control y Él sí sabe cuál es el plan. Él encamina las cosas para bien, conforme a su voluntad y para su gloria. Podemos confiar en un Dios que es capaz de decir, yo voy a resucitar, y resucita. No solo es capaz de resucitar, es capaz de predecir que va a resucitar. Pero ¿notaste al final del texto? ¿Notaste al final del texto lo que dice allí? No solo dice que los discípulos se acordaron de estas palabras allí en el verso 22. Mira allí el verso 22, mira tu Biblia. Por tanto, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que lo había dicho ya. Se acordaron que había dicho esto. Y creyeron, ¿el qué creyeron? La Escritura, la palabra de Dios. Y la palabra que Jesús había dicho, la Escritura es el Antiguo Testamento en ese contexto y el Nuevo Testamento las palabras de Jesús. ¿Sabes qué está diciendo? Hermano, si Dios dijo que iba a resucitar, si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, y fue verdad,
escúchame, entonces todo lo demás que ha dicho es verdad. Lo contrario también sería así. Si Cristo dijo resucitar, que iba a resucitar y no resucitaba, todo lo demás hay que dudarlo. Quizás es mentira. ¿Se está siguiendo la cuestión lógica que está diciendo acá? Pero si Él dijo que va a resucitar y resucitó, no, pues todo lo que dijo. Dice que hay un cielo donde vamos a vivir con Él eternamente. Pues debe de haberlo. Pero nadie lo ha visto. Sí, pero debe ser verdad. Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Debe ser verdad. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. No, hermano, a mí no me cuadra. Yo me pongo más feliz. Es más feliz dar que recibir. Yo me pongo más feliz cuando me dan que cuando doy. No me cuadra. Pues debe ser verdad. Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Dice que tú puedes vencer con el bien el mal que te hagan. No, hermano, no. No, es que eso está escrito para los judíos. Si un colombiano hubiera escrito esto, no escribe eso. O sea, ¿cómo va a creer usted que le va a decir que yo voy a vencer el mal que me hacen con bien? No, aquí se la montan a uno. Aquí no funciona, pues debe funcionar. Porque si Él dijo que iba a resucitar y resucitó, pues el resto debe ser verdad. Dice que tú puedes perdonar y que incluso puedes amar a tu enemigo. No, hermano. Usted no sabe lo que esa gente me ha hecho. ¿Cómo cree usted que yo voy a perdonar? Yo no le deseo ningún mal, pero Dios le va a pagar a ese gusano. Quizás si le deseas algún mal entonces. ¿Puedes perdonar? No sé si se puede. No sé si se puede. Sí se puede. Porque si Él dijo que se puede, entonces debe ser verdad. Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. No sé si ves. La lógica, el axioma lógico de los discípulos es, Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Pues yo creo la Escritura y las palabras de Jesús. ¿Por qué podemos reunirnos acá, abrir la Escritura y darle importancia a la Escritura? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Entonces todo el resto de la Escritura debe ser verdad. Es un axioma lógico. ¿Entiendes esto? Porque Cristo resucitó. Por eso estamos celebrando el día de hoy. Porque Cristo resucitó, tiene autoridad sobre su palabra. Su palabra debe ser verdad. Y yo te lo pongo ahí. Que su resurrección es su evidencia contra tu incredulidad. Cuando tú digas, ¿quién sabe, hermano? No sé si eso funciona. Dice ahí que me debo someter a mi esposo. Ay, Dios. Si yo me someto a mi esposo, ¿quién sabe cómo nos iría? Bueno, hazlo. Créele al Señor. Y tu esposo, y la Biblia dice que debo amar sacrificialmente, sacrificarme por esa mujer. No, yo me sacrifico por ella y quién sabe cómo nos va. O sea que yo tengo que no velar por mí mismo, sino que velar porque ella esté bien. Sí, eso es lo que debes hacer. Esta mujer, yo le doy la mano y se coge hasta el hombro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Debe ser verdad. Ahora tú entiendes, porque Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, el resto de la Biblia funciona. Joven, la Biblia dice que tú puedes vivir en pureza sexual, que puedes vivir para Él en santidad. No, hermano, usted no sabe. Ahí me han dicho que uno se vuelve loco. No, no te vuelves loco. No te vuelves loco. Es lo que la Biblia dice. Dice que tú puedes, entonces debe ser verdad. Y funciona. Dice que puedes vivir consagrado a Él. Puedes vivir para Él. No, hermano, pero es que yo vivo para Él, consagrado a Él. ¿Qué quiere? ¿Que esté leyendo la Biblia todos los días? Sí, así es. Van a hacer bullying ahí en el colegio, en la escuela, en la universidad. Sí, tal vez. Pero funciona. No sé si ves. Si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, lo lógico es que el resto de la Biblia debe ser verdad. Esposos que están acá, la Biblia dice que Dios te hizo para una mujer. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No dice eso, ¿verdad? Es el plan original de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No, hermano, pero ¿usted qué quiere? ¿Que lleguemos a viejitos y solo con una mujer? Sí, eso es lo que la Biblia piensa, eso es lo que la Biblia dice. Será, sí, pero todos mis amigos no lo hacen, pues serán ellos. Pero la Biblia funciona, no sé si ves. Todo lo que la Escritura dice funciona. ¿Por qué sabemos que funciona? Porque Cristo resucitó. Si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, entonces todo lo que dijo debe ser verdad. Por eso quiero que entiendas que de las cosas que más van a ser atacadas en el cristianismo es la resurrección de Cristo. Porque si yo logro determinar que Cristo no resucitó, entonces el resto de lo que creemos es
Mentira. Porque Él dijo que iba a resucitar y no resucitó. Entonces es mentiroso. Entonces todo lo que dijo ya no vale la pena estudiarlo. Cerremos estas puertas, demos este local que se vuelva, yo no sé, ¿verdad? Aquí bien podría quedar un bonito restaurante y vámonos a casa. De nada sirve. Pero Cristo resucitó. Ese es el argumento de Pablo allí. Yo te pido que vayas a ese pasaje que tienes citado en las pantallas. 1 Corintios capítulo 15. Lo citó Alex al iniciar el culto. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuál es la mejor manera de atacar que Cristo no resucitó? Piénsalo, piensa lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es la mejor manera de argumentar que Cristo no resucitó? Bueno, tú vienes y compruebas que Cristo no resucitó. Ya trataron varios y no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay demasiados testigos oculares, demasiado testimonios escritos, aparte de los 4 evangelios y el libro de Hechos y las cartas apostólicas. Aparte de todo esto, hay bastante evidencia secular de que Cristo murió y resucitó. Entonces no se puede. Históricamente tú no puedes venir y decir a la ligera, no, esas son fábulas, Él no resucitó. No se puede. Como que yo viniera y te dijera, no, Simón Bolívar no existió, esas son fábulas. No se puede. No es tan sencillo. Hay todo un argumento de peso histórico. Entonces eso no es el camino. ¿Cuál crees tú que es el argumento que este mundo está utilizando para decir que Cristo no resucitó? Un argumento muy viejo. Pablo ya nos lo describe acá. En 1 Corintios capítulo 15. Ojo con nuestros hijos. Ojo con nosotros mismos acá, pero ojo con nuestros hijos. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 12, dice la Biblia allí. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese es el argumento que se está utilizando hoy. ¿Cómo así, hermano? Sí, piénsalo. Acaba de morir Hawkins, este famoso científico brillante, con un IQ parecido al mío, impresionante, tremendo, porque les da risa, ¿eh? ¿Qué les pasa? Terrible, ¿verdad? Un hombre increíble. ¿Qué fue lo último que estaba diciendo Hawkins? Lo último, porque él al principio, tú sabes que hay dos posturas, y sígueme acá, científicamente hay dos posturas. No solo evolución y creacionismo, sino que también es diseño inteligente, a esto se le llama. Hay la evidencia de diseño inteligente detrás de la creación. O sea, tú ves el universo, si tú ves, y mayormente el espacio, y tú ves una serie de reglas y una serie de leyes astronómicas, leyes que son impresionantes, físicas, incluso químicas, que gobiernan todo. Tú sabes que si la Tierra no estuviera a la distancia que está del Sol, entonces si estaríamos unos pocos kilómetros más cerca, nos quemaríamos. Si estuviéramos unos cuantos kilómetros más lejos, sería inhabitable por el frío que haría. Todo esto son leyes físicas de todo tipo que gobierna todo el universo. Te podríamos dar tantos y mi propósito no es ese. Pero entonces, al ver todas estas leyes, tú llegas rápido a la conclusión: aquí alguien diseñó esto. Alguien puso la Tierra donde debía estar. Alguien hizo el sistema solar. Hay un diseño inteligente detrás. ¿Sabes que eso es lo lógico a pensar? Es ilógico que si tú encuentras un televisor y tú dices, qué bonito este televisor, ¿verdad? Sí, salió de la nada. No, lo más lógico a pensar es que hay un diseño inteligente. Alguien ponía el ejemplo: si tú vas en una playa, algunos han andado en la playa, ¿verdad? Esta Semana Santa, y andaban en la playa, imagínate, ¿verdad? Y vas de paseo. Y vamos Carito y yo en la playa caminando, ¿verdad? Románticamente, como siempre lo hacemos. Sí, y llegamos a la playa y vemos ahí escrito en la arena: Carito y David. Imagínate eso. Vamos en la playa y vemos Carito y David. ¿Qué es lo primero que viene a mi mente? Lo primero que viene a mi mente es seguramente el mar en las olas, las conchas que venían del mar, aleatoriamente escribieron el nombre de mi esposa y mío. Ha de haber tomado millones de años. Es ridículo. Lo que primero que piensas es, hay diseño inteligente. Hubo alguien inteligente que escribió los nombres. Es lo lógico a pensar.
No, hermano, pero hay suficiente evidencia. No, no hay evidencia, si no ya sería una ley. No hay evidencia suficiente para crear ninguna de las dos. No hay evidencia de la creación tampoco. Ajá. Sí, la misma evidencia que tenemos es para el creacionismo como para el evolucionismo. Es la misma evidencia. Lo que pasa es que no tenemos evidencia científica de volver a crear de la nada. Eso es imposible. No lo puedes meter en un tubo de ensayo porque Dios dejó de crear. ¿Sí? O sea, Dios no está creando otra vez. Veamos el proceso otra vez. Vuelva a crear algo de la nada. Ok. Volvámoslo a estudiar. Eso es método científico. Volvámoslo a estudiar. Vuelva a crear algo de la nada. Ok, sí. Anote, tome sus notas. Otra vez quiero ver. Ese es el método científico. No se puede. Dios dejó de crear. Pero tampoco hay evidencia científica, método científico en la evolución. Vamos a ver un gato que se hizo caballo. Vamos a ver. No hay un gato que se hizo caballo. Es que toma millones de años y nadie ha vivido, qué conveniente, ¿verdad? Porque nadie ha vivido millones de años. No, pero vemos, hermano, no sea absurdo. Lo que vemos es un gato que al ponerlo en la nieve se hace más peludo. Sí, eso es adaptación, se llama microevolución, eso ha existido todo el tiempo. Pero un gato que se vuelva perro, jamás. Eso es un cambio de género, es un cambio de especie, eso no ha existido jamás. Y por cierto, deberían de haber millones de huesos de gato perros. O gato conejos, ¿sí? O gallina delfín. Deberían de haber millones. Porque por millones de años, así como encontramos los dinosaurios, deberíamos de encontrar gatonejos todo el tiempo. Pero no existe, no hay evidencia de esto. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque entonces gente como Hawkins dice, no es necesario, él llevaba un pensamiento de sí, es probable, cabe el diseño inteligente. Pero luego en sus últimos años de vida, Hawkins dijo, no necesitamos a Dios para que haya la creación del universo. Un hombre tan brillante, no necesitamos a Dios. Ok, y luego dijo esto. Él dijo cosas como, cuando alguien muere, se vuelve parte del polvo cósmico. Es una frase famosa. Y sus partículas se vuelven parte del polvo cósmico, porque su mente siempre estuvo en el cosmos. Sí, estudiando los cielos. ¿Y sabes que muchos creen eso realmente? Muchos realmente creen que al morir no pasa nada. Y uno se vuelve parte del polvo cósmico. Por lo menos se lo oye bonito a Hawkins, ¿verdad? Tan inteligente, pero uno no sabe nada y uno se vuelve parte del polvo cósmico y ni sabe qué es polvo cósmico, ¿verdad? Pero así la gente anda hablando, ¿verdad? Sin entenderlo muy bien. Pero sabes que en la medida en que creamos que la muerte no es nada, que la muerte termina ahí en una tumba, y uno se vuelve parte del polvo cósmico, en esa medida la resurrección de Cristo es atacada. Porque el argumento de Pablo es bien claro, lo leíste conmigo al inicio, dice, ¿cómo es que se anda predicando que Cristo resucitó de los muertos? Y algunos andan diciendo que no hay resurrección de muertos, que ahí se acaba todo. No es un argumento nuevo lo que te estoy diciendo, es tan viejo como eso. ¿Cómo están diciendo de que no hay creación y que por lo tanto, como no hay un Dios creador, por lo tanto, entonces todo acaba ahí en la tumba? ¿Todo acaba en la tumba? Sí, todo acaba en la tumba. El infierno es lo que uno vive aquí en la tierra. No has visto el infierno literal de las Escrituras. No, hermano, tranquilo, ahí uno toma la religión para poder vivir moralmente, pero esos son inventos. Científicamente está comprobado que no está científicamente comprobado, nada, eso es falso. Así, pero lo que pasa es que ahí uno muere y ahí uno se vuelve parte del polvo cósmico. Si eso es así, entonces Cristo no resucitó. Ese es el argumento de Pablo. Mira ahí, 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y luego dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Entiendes la lógica? Si la muerte acaba con todo, entonces la muerte acabó con Cristo. Jóvenes que están acá, mucha de la presión que vas a sentir es con esto. La mal llamada ciencia te va a tratar de enseñar, no sea absurdo, esto es religión, que usted va a creer que Dios creó en 7 días. Eso es absurdo, es religión. Esto es la ciencia. ¿Sí? De una rata se convirtió en delfín y el delfín en un mono y ese es su tatarabuelo. ¿Que no ve que eso es ciencia? Ay, no sé. Cuidado. Porque no, eso no es ciencia. ¿Sabes? Tan científico es una postura como otra. Entonces, cuidado con dejarte amedrentar con esto. Ay, ¿usted qué va a creer? ¿Qué?
cuando uno muere, ¿qué? Cielo, infierno, todas esas tonterías. Claro, eso es lo que va a atacar. Van a atacar que la muerte, ahí acaba todo, porque si la muerte no es nada, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces cerremos las puertas. No es confiable nada. ¿Entiendes el valor de la resurrección? Por eso el argumento de Pablo acá. Pablo dice, hey, cuidado, sí hay resurrección de muertos. Sí hay un Dios creador y sí hay una resurrección de muertos de este Dios creador. Sí existe todo esto. Dice allí el verso 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. No sé si ves que es un argumento circular. Y luego dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, no estamos haciendo nada, dice Pablo. Entonces también los que durmieron, los que han muerto en Cristo perecieron, no hay más. Entonces dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado y andamos diciendo, no, mira, hay vida después de esta muerte. Cristo quiere salvar tu alma. Si no sea ridículo, si nadie resucita. No sé si ves. Ese es el argumento. Yo te lo pongo acá, es un argumento circular. Te lo planteo de esta manera para que lo podamos entender claramente. El argumento es este. El primer argumento es: no hay resurrección de muertos. Los muertos no resucitan. Eso es lo primero. Si yo realmente llego a creer, si nuestros hijos llegan a creer. Y por cierto, te digo de una, ¿sabes qué sería lo éticamente correcto? Esto es lo éticamente correcto. ¿Cómo debería de enseñarse ciencia en las escuelas? Esto sería lo ético. Lo ético es el maestro debería llegar y decir, hay dos posturas para el origen del universo. La primera es creacionismo, hubo un Dios con un diseño inteligente que impuso todas estas reglas y entonces por eso y hubo un gran diluvio universal, lo cual creó todos estos cataclismos que vemos el día de hoy, como el Gran Cañón o el Cañón de Chicamocha. ¿Ok? Eso es ciencia. La segunda postura, jóvenes, es que todo comenzó a evolucionar de unas células y las células comenzaron a generar materia, la materia comenzó a generar vida y la vida comenzó a evolucionar en 68 millones de años. Son dos posturas. Eso sería lo éticamente correcto. ¿Hacen eso con tus hijos? No, y no lo van a hacer. No lo van a hacer. El príncipe, el gobernador de este mundo es Satanás y no lo van a hacer. ¿Sabes qué le enseñan a tus hijos, a mis hijos el día de hoy? Yo quiero que estés atento y quiero que entiendas esto. Lo sienten y le dicen, maestra, y Dios creó, eso es religión. Aquí somos un colegio laico, un colegio lo que sea, aquí no hablamos de religión. Mire, le vamos a enseñar ciencia. La ciencia es esta. Hubo dos moléculas que chocaron y entonces ¡pum!, explotó todo y entonces comenzó la vida. Eso es lo que le van a enseñar. Y escúchame esto. Si tu hijo, mi hijo, tus hijos llegan a creer esto, yo quiero que entiendas esto. Entonces simplemente somos como preguntó una vez un niño a un maestro. Él estaba fascinado con, ¿cómo le llaman ustedes nosotros le llamamos babosas o ligosas? ¿Cómo le llaman ustedes a ese como insecto? ¿Babosas? ¿Sí? ¿Son babosas? Ok. Un niño le pregunta a un maestro, o sea que nosotros al morir no pasa nada. No pasa nada. O sea que ahí se acaba todo, sí. Y él estaba fascinado con las babosas y entonces dice, o sea que usted y yo somos como babosas, le dice. Y el maestro se queda, no, ¿cómo así? Sí, igual, o sea, apareció, se reproduce, sigue de babosa, ¿verdad? Y luego se muere como babosa y se acabó. ¿Sí? Ok, entonces usted es como una babosa. No sé si ves, es bastante ridículo. Pero es una pregunta de un niño, ¿realmente sucedió? Un niño que dice, yo no entiendo, somos como las babosas, entonces no tenemos ningún propósito en la vida. Si tu hijo y mi hijo, tu hija, realmente llega a abrazar esto, entonces no hay propósito en la vida. Entonces
Los muertos no resucitan, ahí se acaba todo, sí, claro. Entonces, Cristo no resucitó. ¿Entiendes el argumento? Pablo ya nos lo había dicho desde siglos antes. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Siguiente argumento. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe y predicación son vanas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos estudiando la Biblia? Una Biblia que no se cumple. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos perdiendo el tiempo. Y si nuestra predicación y nuestra fe es vana, ya estamos en nuestros pecados, nada ha pasado, entonces los apóstoles son mentirosos. Somos hallados mentirosos testigos, porque nosotros dijimos, dicen los apóstoles, nosotros dijimos, Cristo resucitó, entonces somos mentirosos. ¿Y sabes quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Entonces todo lo que tenemos es falso, entonces votemos todo. No sé si ves lo importante de esto. Realmente, mira, cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra vida. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? Todo lo que tenemos es sin fundamento, es vano. Y los apóstoles son hallados mentirosos. Por cierto, uno de los requisitos de ser apóstol, ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, según Hechos capítulo 1. Por eso cuando alguien se autodenomina apóstol el día de hoy, yo soy apóstol, tiene que tener unos 2000 años, un poquito más de edad. Porque tiene que ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. O sea, ahí te dejo la inquietud, ¿verdad? Debemos apreciar a ese mal llamado apóstol porque tiene como 2000 años, ¿verdad? Solo por eso debe ser admirado. Cuidado con los mal llamados apóstoles. Una de las funciones de los apóstoles era decir, Cristo resucitó, yo lo vi. Pero Pablo no estaba ahí, por eso Pablo tuvo una revelación del Cristo resucitado. ¿Te acuerdas cuando iba camino a Damasco en Hechos capítulo 9? Y le dices, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Puedes leerlo en Hechos 9. Sí, él sí vio al Cristo resucitado. Así que sí, él es apóstol por esto. Entonces mira, todo se cae si Cristo no resucitó. Pero con un argumento más grande todavía. Los muertos no resucitan. ¿Sabes? Cuidémonos. Cuidémonos de creer aquello que la Biblia no enseña. Porque cuando empezamos a acariciar estos pensamientos de la mal llamada ciencia o filosofía, cuando dejamos que esa mal llamada ciencia o filosofía entre a nuestras casas, cuidado, porque el argumento se cumple. Entonces los muertos no resucitan. Entonces Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cuidado, no te dejes engañar. Hay una pintura que siempre me ha encantado a mí. La pintó George Richardson, de la tumba vacía. Ahí tienes la tumba vacía como él se la imaginó. Muchos piensan que por cómo están los evangelios, y tú sabes que hay más de una tumba definida el día de hoy en Jerusalén. Yo no he ido a Jerusalén, allí a Israel, pero en Tierra Santa hay más de una tumba definida como la tumba vacía. Se la pelean, ¿verdad? Esta es la verdadera tumba vacía. No, esta es la verdadera tumba vacía. ¿Saben eso? Pero usualmente los sepulcros antiguos eran hacia abajo, bajaban hacia el sepulcro. Así era, por eso le pone gradas. Y yo me lo imagino de esta manera. ¿Sabes qué es lo tremendo? ¿Cómo termina 1 Corintios capítulo 15? ¿Viste el argumento circular? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? No tenemos ningún fundamento. Y no solo esto, los apóstoles son hallados mentirosos. Si los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, votemos todo. Todo es falso, ¿sí? Pero ¿sabes cómo termina? 1 Corintios capítulo 15 en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Eso es lo tremendo. Luego que te das cuenta del argumento, yo te puedo decir con certeza, dice Pablo, porque yo lo vi, mas ahora Cristo ha resucitado. Y no solo eso, es primicia de los que durmieron. ¿Qué significa eso? Es el primero de los muchos que van a resucitar, tú y yo incluidos. ¿Sabes por qué podemos venir acá y estar acá una Semana Santa y abrir las Escrituras y ver que tiene la Biblia y leerlas cada día y dejar guiar nuestras vidas por esto? Porque ahora Cristo ha resucitado. Por eso podemos, porque Él tiene la autoridad, porque si Él dijo que iba a resucitar y resucitó, entonces todo lo demás que ha dicho es verdad. Entonces puedo confiar mi vida en lo que Él ha dicho. ¿Por qué amamos este libro? Fíjate,
¿Por qué amamos las Escrituras? ¿Por qué nos concentramos tanto en ellas? ¿Por qué queremos estudiarlas y escudriñarlas? Porque Cristo ha resucitado. Y si Él dijo que iba a resucitar y resucitó, lo lógico es que todo lo demás que dijo es verdad. Si lo imposible que dijo sucedió, todo lo demás es verdad. Es verdad que es más bienaventurado dar que recibir. Es verdad que puedes someterte a tu esposo. Es verdad que puedes perdonar y amar a tus enemigos. Es verdad que un día vendrá y nos arrebatará y nos llevará para que estemos en las nubes. Desde ahí estemos para siempre con el Señor. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo sabe usted que es verdad, hermano? Porque Cristo ha resucitado. ¿Entiendes el argumento de Juan? Juan dice, miren, cuando Él resucitó, los discípulos se acordaron de esto y creyeron la Escritura y las palabras de Jesús. Porque era lógico. ¿Cómo tú y yo podemos dudar de lo que Dios dice cuando Cristo ha resucitado? ¿Qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando su poder sobre lo imposible. Estamos celebrando su control sobre lo impredecible. Y celebramos que Él nos ha dado evidencia suficiente contra nuestra incredulidad. Podemos confiar en un Dios que dijo que iba a resucitar y resucitó. Esa es la base, el fundamento de nuestra fe. Qué precioso confiar de manera racional en un Dios que dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Tú y yo podemos confiar en este Dios. Mira, no se trata de una religión vana. No se trata de una religión que no tiene sentido. Se trata de una religión racional en la cual nuestro maestro dijo que iba a resucitar y Él ha resucitado y está vivo y entre nosotros y nos guía.